Hola Damián, bienvenido. ¿Cómo les va? Buenas noches, chicos. Solamente agrego algo de abertura. Primero, que esperemos que esté mejor. Me informa Ariel Wallman, que es periodista de espectáculo, que fue una piña directa a la cara. Claro. Fue una piña en el rostro muy, pero muy fuerte. Sí, 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 lo sí, veíamos. tremendo. Muy fuerte, así que bueno, por eso permanece en observación. Le deseamos una prontísima recuperación, Un por gran abrazo supuesto. a él, a su familia y pronta recuperación. Bueno, Damián, ¿hablamos de economía? Vamos. Bueno, Arranquemos por la rural, me el parece, campo, ¿no? Dale. totalmente. ¿Cómo va a impactar todo esto en términos fiscales, ¿no? Todo lo que es la reducción de retenciones allí en el agro y en las carnes, ¿no? Que es lo que anunció ayer Javier Milei. Bueno, primero tenemos que decir que menores retenciones siempre implican un mayor ingreso directo para el productor. El productor te dice, bueno, pará, que es mayor ingreso, pero las retenciones la habían subido, después las bajaron, después las volvieron a subir, ahora la vuelven a bajar. Lo importante que esto parecería ser que lo que dice el gobierno va a ser permanente. Y ese es el gran meollo del asunto, me parece a mí, ¿no? Claro. Claro, totalmente. ¿Escuchamos al presidente ayer? A ver. A su vez, de las 8.000 reformas que llevamos a cabo, más de 400 fueron para liberar a este sector y seguimos acelerando el proceso. Vamos a hacer de la Argentina el país más libre y próspero del mundo. Ustedes, acostumbrados a pensar en generaciones, entienden más que ningún otro sector del país lo que esto significa. Por eso estamos construyendo un país en el que todos los emprendedores tengan un lugar y en el que todas las empresas tengan la oportunidad de desarrollarse, sean del campo o de cualquier otro sector. Bueno, ahí teníamos al presidente. Damián, ¿qué decís? Me gusta que haya sido inclusivo el mensaje del presidente y no solamente para el campo, sino aquel que sea emprendedor en Argentina. Yo te diría que como una cebolla. Argentina tiene un problema donde va a tener que ir resolviendo cada una de las capitas de esa cebolla. El campo obviamente arranca con este problema de la retención. Cuando vas a un emprendedor también le pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hemos hablado en este espacio sobre lo que le pasa a un autónomo, sobre lo que le pasa a aquel que es una pyme? Bueno, yo creo que esas capas solamente pueden resolverse con lo que estaban hablando ustedes antes, con superávit fiscal. Tengo superávit fiscal, reduzco gasto público, puedo bajar impuestos. Vuelvo a tener superávit fiscal, reduzco gasto público, voy a bajar impuestos. Es la única forma. Y de hecho esto que yo les decía que me parecía el gran anuncio de lo permanente, creo que a diferencia de otros anuncios, al ser permanente, esto le da cierta previsibilidad y más margen para planificar a largo plazo por parte de aquel que está en el sector agropecuario, aquel que está en el sector ganadero. Yo hablé con el sector, el sector, digamos, del agro y la producción. Y dice, bueno, es un gesto, no es la solución, Claro. porque No, todavía pero efectivamente es un camino, falta ¿no? mucho por delante, ¿no? Total. Yo recordaba, recordaba porque sé que tenés otro corte, Augusto, pero recordaba que en el 2008 las retenciones a la soja fueron en esas 125 o intentaban ser de hasta el 44%, ¿no? Contra las 26 de ahora, ¿no? El 26% de ahora la soja, que es el impuesto más alto que tiene el campo. Sí, hay dos o tres factores interesantes para analizar con el anuncio. Uno, desde la liberación del cepo hasta ahora, el tipo de cambio real argentino multilateral fue siendo más competitivo. Básicamente hubo una devaluación del peso frente al dólar del 15% y además apreció el real del Brasil, que es un gran competidor de granos con Argentina en el mundo. Eso beneficia ya por sí, por un factor exógeno al campo. Bueno, ahora se suma esto que ya va a ser permanente, que es, esta fue una primera baja, el gobierno promete ahora, de ahora en más bajas hacia adelante. Bien. ¿Cuál es la intención del gobierno? Bueno, que al yo decirte, bueno, quédate tranquilo que ahora ya no te van a aumentar más, de ahora es para abajo, bueno, que tengan mayor nivel de incentivo para producir en la próxima campaña, el gobierno también espera mayor nivel de recaudación y a partir de ahí empezar a darle otra ronda de baja de retenciones o derechos a la exportación al agro y al sector ganadero, ¿no? Vos mencionabas recién, Dami, el compromiso, ¿no?, que hay con el tema del equilibrio fiscal. Bueno, eso fue parte de lo que mencionó ayer el presidente en su discurso en La Rural y habló, obviamente, en ese sentido también sobre el famoso veto a la
las leyes sancionadas recientemente en el Senado. Mirá. Por todas estas razones y para proteger el superávit fiscal que es el ancla que nos está llevando al futuro, vamos a vetar estas leyes que lo que buscan es llevar el país a la bancarrota y a la pobreza. ¿Y entonces, Damián? Bueno, yo creo que cada peso que gaste de más, esto es como aquel que está en un tratamiento por alcoholismo, lo decía Milton Friedman, que efectivamente cuando la inflación efectivamente es como aquel que es un alcohólico y necesita ser tratado. En este caso, yo lo que veo respecto al superávit fiscal es que cualquier situación que te dé un poquito más de emisión rompe efectivamente el esquema de dejar atrás ese momento donde vos emitís para financiar un gasto público, por más que sea poquito. Yo creo que el gobierno pone en tratamiento a todo el esquema de las cuentas públicas en Argentina y dice: no puedo ceder en nada. Este paciente está en tratamiento, este paciente efectivamente que es la economía argentina todavía no está solucionado, por lo cual va a vetar esto. A mí me parece que lo que quiere comunicar el presidente, que es toda ley que atente contra el superávit, atenta también contra el futuro de ese cuadro macroeconómico que, ojo, la clase media todavía sigue padeciendo parte de ese ajuste, la banca la soporta, etcétera. Entonces dice, bueno, no puedo retroceder porque si no también sería un paso fallido para este equilibrio que ha logrado el gobierno, no tanto equilibrio fiscal como equilibrio comercial, ¿no? Bueno, y el presidente habló de la Argentina, de hacer grande a la Argentina del siguiente modo, mirá. Nosotros, si hay algo que tenemos claro, es el rumbo, a dónde queremos llevar a la Argentina, a dónde queremos poner a la Argentina. Nosotros queremos hacer grande nuevamente la Argentina. Nosotros queremos que Argentina sea nuevamente la primer potencia mundial. Queremos recobrar ese lugar que tenía a fines del siglo XIX. Y para eso decidimos abrazar las ideas de la libertad y avanzar sin ningún tipo de consideración. ¿Qué pensás sobre esto que dice el presidente? Estamos lejos, me parece que a Argentina le falta una mirada política común. Hoy no se está viendo, todavía hay, ideologías contrarias fuertemente divididas. Creo para mí octubre es muy pero muy importante. Si efectivamente parte de la clase política puede tener disidencias o diferencias con parte, digamos, de las políticas. Lo que Argentina necesita trazar un camino que sea común para hacia adelante. Y eso en definitiva la sociedad lo determina cajita, como digo yo siempre, cajita de cartón, papelito en mano, cuando va a votar. ¿A qué fuerza política está votando? No estoy hablando solamente del oficialismo, estoy hablando también por parte de la oposición, que tenga una mirada sobre cuestiones que ya efectivamente no deberían ser cuestionadas, como el caso de superávit fiscal, cuentas públicas ordenadas y una situación donde Argentina, hacia adelante eso no vuelva, inflación punto número 1, no vuelva nuevamente, ¿no? Claro, eso va a ser absolutamente clave. Vamos a repasar cómo quedaron todas las retenciones ahora, ¿no? Con este nuevo anuncio, vamos a los datos, y esta es la información que nos has traído vos, Dami. Menores retenciones significan un mayor ingreso directo para el productor, lo que se traduce en un estímulo para aumentar la producción. Ahora tienen más previsibilidad y margen para planificar a largo plazo. ¿Cómo queda entonces esto? Desde hoy, haber existido, desde hoy las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducen del 6,75 al 5%. La del maíz, 12 a 9,5%. Retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Ahí está. Girasol del 7 al 5, del 7,5 al 5,5 y 4. Sí. Y las de soja, atención a esto, que es una baja bastante interesante, 33 al 26%. Finalmente, las de subproductos de soja del 31 al 24,5%. Es una reducción muy importante. Creo que el promedio es entre el 20 y el 25% también. Que vuelvo a esto, ¿no? El impacto fiscal, obviamente, que va a tener para el gobierno. El gobierno toma estas proporciones o estos porcentajes porque es lo que puede enfrentar ahora. Sí. Bueno, el impacto fiscal está estimado en el orden del 0,1, 0,15%. No es un impacto tan grande para la muestra del sendero hacia adelante. Okay.
Mira, a mí en mi cuenta de X hay dos cuestiones que digamos, me permitieron reflexionar. Por ejemplo, un cuadro, un flujo de fondo que me manda un productor donde dice, bueno, todavía las cuentas están muy, pero muy en línea para tener rentabilidad o márgenes de ganancia, porque efectivamente el precio juega también, ¿no? El precio del commodity no está en el mejor momento en Argentina. Y la otra, comparar, decir, bueno, le saco impuestos al campo, pero no le doy más plata a los jubilados. Por ejemplo, que efectivamente acá decimos los jubilados cobran poco, hay que hacer una ley previsional, pero ojo con ese maniqueísmo que no soluciona las cuentas, al contrario, las complica. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo un ingreso por tener, que efectivamente yo de alguna manera rechazo, es decir, che, voy a hacer el esfuerzo para tener mayor nivel de ingreso futuro, que dar efectivamente moratoria, por ejemplo, con un Estado absolutamente desfinanciado. Lo que hay que hacer ahí es justamente ver cómo reconvertirse el flujo. Déjame pensar en las dos líneas. Sí. El gobierno con derechos a la exportación bajando, ojalá se dé, espera que haya mayor nivel de siembra y cosecha para próxima campaña, con el compromiso de volver a bajar las retenciones hacia adelante y mejorar el flujo y la recaudación. Para el tema de la situación previsional, todavía no tenemos ni flujo ni recaudación, porque no tenemos reforma laboral. Entonces, ojo, no mezclemos las cosas. Te digo porque se estuvo hablando mucho de esto. Mire, el gobierno le saca los impuestos al campo, pero no le aumenta a los jubilados. No, hay que solucionar también el aumento de los jubilados, pero son cajas que hay que generarlas con recursos. Correcto. Otro tema importante del que se habló mucho a lo largo de estos días es el de las reservas y el Fondo Monetario Internacional. El ministro Luis Caputo habló sobre este tema y dijo lo siguiente, mira. No hay ninguna advertencia del fondo. En el fondo tenemos un diálogo bárbaro, estamos terminando las negociaciones, están saliendo excelente para el país y como digo, la relación es 10 puntos. ¿Y las reservas? El fondo dice que eso es crítico, el bajo nivel de reservas, ministro. No es lo que dice el fondo, eso es un informe de alguien, pero no con el fondo no hay ningún. Nosotros, por supuesto, que trabajamos para reconstruir el nivel de reservas. Ya hoy tenés el Banco Central más capitalizado, digamos, mejor capitalizado que nunca, porque entiendan que el balance del Banco Central no es solo la parte de los activos, sino los pasivos. Y hoy es la primera vez que Argentina tiene un Banco Central con activos, ¿sí?, que sobre respaldan el nivel de pasivos que tiene, cosa que Argentina no vio nunca. Damián. ¿Cómo leemos esto? Bueno, efectivamente el Fondo Monetario Internacional aprobó todo, obviamente puso el ahínco en el tema de las reservas netas del Banco Central de la República Argentina, que el gobierno, fíjense que en las últimas semanas lo que hizo es acelerar fuertemente el nivel de compras para fortalecer esas reservas. Este programa Argentina logra efectivamente atravesar esta etapa. Obviamente hacia la próxima etapa ya estaba claramente registrado que en Argentina, el gobierno de alguna manera iba a tener que recomponer ese nivel de reserva haciendo compras. Las comenzó a hacer y ahora obviamente hacia adelante veremos cómo llega la próxima etapa con las próximas metas trimestrales. Las metas fiscales están recontra sobrecumplidas. Recuerden que no logró acumular reserva para llegar a los $5.000 millones con el organismo que efectivamente le permite atravesar esta etapa, pero pone efectivamente el punto en la acumulación futura. Aprueba el envío de $2.000 millones pautados para esta etapa del acuerdo, tras ya haber recibido $12.000 millones en el primer tramo el gobierno, ¿no? Y el ministro de Economía hablaba sobre el tema del acuerdo con el fondo de este modo, mira. Firmamos hoy lo que se dice el Staff Level Agreement, ahora tiene que ir a la aprobación del board, eso va a ser para fin de julio. Lo importante, firmamos un excelente acuerdo para el país, es mejor que lo que habíamos firmado antes, en el sentido de que va a ayudar, creo, significativamente a que el país pueda recuperar acceso a los mercados para por lo menos poder refinanciar su deuda. Uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital,
Entonces esas reservas se van en pagos de deuda, que es lo que ha pasado estos 18 meses, no hemos hecho otra cosa que cancelar deuda. De hecho hemos bajado la deuda en 50, creo que son ahora en 54.000 millones de dólares. Damián. Bueno, 2 puntos importantes acá. Por una parte, el gobierno te dice, mira, yo tengo el riesgo país alto porque todavía hay mucha incertidumbre electoral hacia adelante y efectivamente consideramos que si hay un buen nivel de adhesión a las políticas que está planteando el gobierno, ese riesgo país va a bajar. Hay un riesgo electoral presente. El mercado te dice, mira, yo además de eso miro los niveles de reserva. Correcto. Entonces hay un poco de dos manuales que ahora se fusionan. Yo creo que hacia adelante también el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le pide? Le pide políticas que sean prudenciales o un poco más restrictivas para garantizar la sostenibilidad de las entradas de capital, evitar descalce de divisas y entradas y salidas y flujo de capitales, y que además efectivamente se generen incentivos para la inversión. ¿Qué te dice el gobierno? Dice, mira, yo el problema no es que tengo problema con la actual deuda, sino con el refinanciamiento de deuda. Yo ahí lo que sí manifiesto, que me parece importante, hacia adelante el gobierno espera que lleguen dólares por otras vías, además de las liquidaciones que pueda haber del agro, que son parte energética, parte privatizaciones y parte inversión extranjera directa. Creo que esas son 3 grifos que de acá hacia fin de año deberían no dejar languideciendo la Reserva del Banco Central de la República Argentina, sino al contrario, fortaleciéndolas hasta, como digo yo, cruzar el próximo Rubicón, que siempre es qué pasa con el agro, porque es el mayor, digamos, generador de divisa, ¿no? Claro, clarísimo. Dami, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande, chicos. Chau, chau. Hablamos con Luis Miguel Chereve, fue presidente de la Rural Argentina, por lo que implica los anuncios del presidente ayer justamente en la exposición rural. ¿Cómo le va, Luis Miguel? Luis Miguel, sí. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, gracias por el contacto. Bueno, su primera reflexión, ¿no?, sobre este anuncio, una reducción en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, soja, maíz, sorgo y por supuesto también en la carne. Un impacto que entiendo será cuán importante para el campo. Muy importante, la verdad que se nota que el gobierno está haciendo un gran esfuerzo y sobre todo queda blanco sobre negro el desastre que hizo el kirchnerismo durante el gobierno de Alberto Fernández. Fíjense, les voy a dar algunos números para que ustedes vean, porque esta baja incluso todavía no llegó a lo que dejó el gobierno de Macri en diciembre del 2019. Ahora la soja quedó en 26 puntos de retención. En diciembre del 19, Macri la había dejado durante nuestro gobierno en 24,70. Ahora el maíz, el trigo y el sorgo ahora quedó en 9,5. En aquel momento había quedado en 6,70. La carne igual, 5 y 5, pero con la diferencia en la soja, que en nuestro gobierno no habíamos hecho un diferencial entre el poroto, la harina y el aceite, y este gobierno sí, que es una transferencia de los productores a la industria. Pero en definitiva, ¿qué quiero graficar? Al día siguiente o a los 3-4 días que asumió Alberto Fernández, pasó la soja de 24,70 al 30 y después al 33. Y veníamos del 2008 al 44, ¿no? ¿Se acuerda? 2008, claro. La 125, 44%. Sí, no, eran las móviles, eran la de Martín Lustó. Por eso. ¿No? Que llegaron al 44%. Ahora, todo el resto que estaba en 6,70, como les dije, la subió a los pocos días que terminó el gobierno del ingeniero Macri al 12%. Ese fue el daño, eso fue lo que ahora hace destacar el esfuerzo que está haciendo el gobierno. En aquel momento, en el 2019, bajaban las retenciones todos los meses medio punto, porque todos los sectores de la economía aportaban 3 o 4 pesos por dólar exportado. Ahora, ojalá, y estuve en contacto el sábado justamente, ayer, con algunos integrantes del equipo económico, prontamente puedan dar mayores señales, porque va a redundar en mayor producción. Eso le quería preguntar, Echeverre, porque creo que queda por liquidarse la mitad, ¿no? Se liquidó la mitad y todavía queda por liquidar. ¿Esto va a acelerar la liquidación de las exportaciones y va a mejorar la producción? Yo creo que por un lado va a ser como sucede permanentemente de un año para el otro. En los 12 meses posteriores a la cosecha, el productor consume lo que cosechó. Eso no hay vuelta y eso va a seguir sucediendo. Por un lado, o sea, va a haber liquidaciones parciales como sucede todos los años. Pero por otro lado, el productor ahora, clima mediante, le estaba escuchando a Dipache recién, y
precios mediante, sabe lo que tiene que hacer. O sea, sabe que ahora tiene un horizonte distinto, tiene una perspectiva diferente con esta baja y bueno, y hay confianza que el gobierno, a la medida que pueda seguir bajando las retenciones, ojalá en el corto plazo, ¿no? Bueno, acá usted menciona algo interesante, ¿no? Porque en la previa se había hablado, ¿no?, sobre malestar en el campo, etcétera, por el tema de la quita de la baja de retenciones temporal. Ahora lo que usted dice es, no, hay confianza en que se está haciendo a medida que se puede, digamos, ¿no? Este es un poco el mensaje desde el campo. Yo te diría, es difícil hablar en nombre de todo el campo. Creo que el mayor malestar era la falta de equidad entre diferentes sectores. Fíjense el tema de los RIGI. Hubo que hacer los RIGI o digamos, crear los RIGI para tratar de lograr inversiones en energía y minería, prometiendo condiciones fijas para los próximos 30 años, impositivas de importación, exportación, etc. Y hasta ahora ha habido anuncios por 3 o 4 mil millones de dólares a partir del año 2028. En cambio, el campo solamente en la agricultura por año invierte 22 mil millones de dólares. Entonces decía, bueno, ¿por qué tanta condición a sectores que todavía están esperando que haya mejores condiciones cuando el productor todos los años de su bolsillo y a su riesgo invierte tanto? Ojalá que esto que ha hecho el gobierno, digamos, destrabe esa situación y que también acompañen las provincias y los municipios. Eso hay que decirlo porque también es necesario que se baje costos en las provincias y en los municipios y, como bien también decía Fabián Dipache, una adecuación de la relación laboral. Es impresionante ver todos los que prestan servicios al productor agropecuario cómo se niegan a tomar gente por miedo a los juicios laborales. Bueno, eso hay que actualizarlo porque está muy desequilibrada esa relación. Echeverre, esto es lo que se discute, o en todo caso el presidente habló de dos modelos, porque creo que la provincia de Buenos Aires, cuya elección se viene en pocos días, debate, ¿no?, esto entre sus electores. Ahí vemos a Carlos Rucau, que trae también un análisis sobre el tema, pero ¿usted cree que Kicillof toma nota de lo que está haciendo a nivel nacional el gobierno de las retenciones? Sí, mire, tendría que salir un poco y dar una vuelta. Uno va a un taller, a una carpintería, a un alambrador, un molinero, a un mecánico y le dice, ¿por qué me tardás tanto con los trabajos? 2 o 3 meses. Y si estás solo o trabajás solo con tu hermano o con tu hijo. No, ni loco, toma un empleado. Porque si me hace un juicio laboral, me funde. Así de sencillo, no estoy hablando de nada técnico posiblemente, es experiencia sensible, directa de todos los días. Claro, pero menciona algo interesante ahí, Luis Miguel, usted, porque se habla no solamente entonces de la necesidad de una quita o baja de retenciones, sino también de una reforma laboral que la piden muchos sectores y que el campo también la necesita. Sin ninguna duda, aparte hablan de los jubilados con toda justicia, con toda razón. La manera es que haya más gente que aporte al sistema. Y para que haya más gente que aporte al sistema, tiene que haber más generación de empleo. ¿Y por qué se genera empleo? Porque una actividad es rentable. O sea, el lucro es legítimo. A partir de la expectativa de lucro, la gente invierte y esa inversión llega aparejado maquinarias, insumos y personal también. Pero si el personal no es prohibitivo, sino no estamos hablando del salario, estamos hablando de la condición laboral que hoy está muy a favor de la industria del juicio. Entonces, habría que solucionar eso rápidamente. Claro. Usted mencionaba, bueno, obviamente la provincia donde además hay que agregar están las tasas que se le suman a los rurales. Digo, la verdad que es una situación muy compleja. Ingresos brutos, acá en Entre Ríos 6%. El que tiene un contrato de arrendamiento tiene que pagar ingresos brutos. Impuesto a los sellos. Algo, no sé, de la época de la colonia, debe ser el impuesto a los sellos. Las tasas municipales en otras provincias. Realmente uno se pone a sumar y es muy importante que al esfuerzo que vemos que está haciendo el gobierno nacional también lo acompañen las provincias y los municipios. Correcto. Totalmente. Luis Miguel Echeverre, muchas gracias. Interesantísimo, como siempre. A ustedes, gracias. Está con nosotros Carlos Rucau, trae una variedad de temas.